Muy buena familia Thinking Academy. Estamos en, bueno, vaya panorámica, en Torrevieja, Alicante, con Eva. ¿Qué pasa, Eva? Aquí estamos. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy contenta porque estés aquí y dar un poco de visibilidad al TDAH, Sin duda. ver un poquito también cómo afecta no solamente en los niños, sino ya en cursos más altos. Correcto. Hemos encontrado ahí una sinergia muy interesante entre, ahora te presentaré como mereces ser presentada, entre, bueno, la parte más de primaria y demás y la parte más universitaria, ya que esto es un denominador común. Puede ser que un chico en primaria, una chica en primaria, también un chico en ingeniería o en universidad, pues tenga presente este... Ahora me definirás tú cómo se define exactamente, pero vamos a hablar de TDAH, ya que tenemos aquí a una docente experta, especializada en TDAH. Así que Eva, te dejo que te presentes y cuéntanos un poquito quién eres y qué es lo que haces. Bueno, pues yo soy Eva López, soy docente especializada en TDAH y bueno, pues tengo esta academia online especializada en matemáticas para niños y adolescentes con TDAH y ahí estamos trabajando con ellos y ayudándoles en toda esa parte académica más enfocada en las matemáticas. No solamente tenemos un denominador común, sino dos, las matemáticas, porque yo en mi academia online, que me suena de algo también lo de la academia online, pues trabajamos sobre todo, realmente el corazón de todo esto son las matemáticas, luego también pues otras materias, pero las matemáticas es como la base de todo, ¿no? O sea que también tenemos ese punto en común. Vale, yo quería empezar para preguntarte qué es lo que te llevó a crear tu propia academia online, así como especializado en esto, ¿por qué esto y qué querías llevar a cabo? Bueno, yo llevaba ya bastantes años trabajando en la escuela pública, 15 años exactos, y he ido viendo pues, curso tras curso las dificultades que tienen estos peques, que podrían haber sido un poco más enfocado en otras asignaturas, sí, pero en matemáticas esas dificultades se observan mucho más que en otras. No todos los casos, hay niños que también tienen dificultades en inglés o lectoescritura, pero en matemáticas sí, y a mí también me gustan las matemáticas, pues bueno, fue un poco por ese motivo, ¿no? Por ver las dificultades en el aula presencial y poder llegar no solo a los alumnos que yo pudiera tener en clase, en mi aula, sino pues, a mucho más lejos, ¿no? A toda España. Y quién sabe si más allá. Claro. Estamos entrando en Estados Unidos, chicos. Vale, entonces tú has estado en 15 años en la enseñanza como funcionaria, Sí, en la pública. la pública, y observabas que tú entrabas al aula y veías que había ciertos perfiles de alumnos que no estaban siendo atendidos, podemos decir así, ¿no? Sí, eso es. Claro, yo me encontré como muchos docentes se encuentran, que salimos de la carrera, vamos a una oposición, entramos, nos presentamos en un aula y ¿qué hacemos con estos alumnos? No estamos realmente preparados como tal para darles la respuesta educativa que necesitan. Y ahí fue cuando yo vi esa necesidad de decir, es que si yo quiero atender a estos alumnos, yo tengo que formarme. Y bueno, pues ahí ya, es que yo empecé siendo maestra de educación primaria, después ya me especialicé en audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y más allá de eso, luego ya lo que es en el TDAH, para dar respuesta a las dificultades. Claro, en el aula no solamente te encuentras TDAH, pues encontramos otras afectaciones, ¿no? TEA o dislexia, discalculia y Para más. todo esto. Es un grandísimo tema, pero bueno, poquito a poco vamos a ir dándole Claro. esa visibilidad. Te iba a comentar, me resulta muy interesante, ¿no? Que es algo que se sale de lo común al final, ¿no? Porque siempre el refuerzo académico está orientado hacia nada, clases de matemáticas, clases de inglés, clases de sociales, de no sé qué. Sí. Pero no hay nada, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que sea una personalización, un seguimiento y saber quién es la persona antes que impartir el contenido, porque mucha gente se centra en, primero yo doy los contenidos y ya el alumno recibe lo que sea de esos contenidos, ¿no? Pero yo creo que es al revés. Aquí el orden de factores sí que altera el producto, porque si tú sabes quién es la persona primero, cosa que a veces la enseñanza más grupal, como la que se predica en las instituciones habitualmente, no permite alcanzar al alumno
tan profundamente. Si primero le damos lo que es así, conocemos a la persona, sabemos cómo razona, cómo piensa, la conocemos mucho más, podemos atacar de forma mucho más certera esas necesidades, ¿no? ¿Cómo lo ves Ahí tú? está. Es que ahí está el problema. Ahí está el kit de la cuestión, es que lo hemos clavado. Es ahí. Porque primero el primer paso es conocer esas afectaciones, esas dificultades que tienen los alumnos, aterrizarlas, ese conocimiento, cómo lo llevo yo al aula y ahí ya adaptar lo que son todos los contenidos, adaptaciones metodológicas, no tiene por qué ser adaptaciones curriculares, pero sí metodológicas. No empezar por, venga, pues voy a dar una clase para todo el mundo y que cada uno coja lo que pueda. Claro. Vamos a criticar siempre constructivamente lo que es la educación más convencional, ¿vale? Sí. Tampoco queremos ganarnos enemigos. Pero sí que hay que ser crítico, porque realmente, y quiero hacer un poco un paréntesis aquí, porque me parece importante que últimamente creo que estamos en un paradigma histórico, te diría, muy concreto, que es que llega la inteligencia artificial, llegan las redes sociales, a revolucionar también la forma en la que se comunica. Sí. La educación, tal y como la conocemos, está en crisis claramente porque surgen estos modelos nuevos. ¿Cómo ves tú? O sea, pues últimamente han surgido academias como la tuya, como la mía, como otros tantos compañeros que tienen su academia en su área de conocimiento. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esto? Desde tu punto de vista, porque muchas han surgido realmente recientemente. Yo fundo mi academia en noviembre del año pasado, tú la fundas también el año pasado, y solo llevamos un año y estamos consiguiendo grandes cosas. O sea, tenemos ya, yo te comentaba, ¿no? Tenía casi 50 alumnos, tú también tenías 30, 40 alumnos, ¿no? Como creciendo nuestros proyectos. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hay un cambio real? ¿Cómo lo ves tú? ¿Un cambio real? ¿En qué? En cuanto a más gente entendiendo que la educación convencional no da respuestas. Claro, abismal. Abismal, ¿no? Vale, sí, ahí quería yo llegar. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Claro. Porque estamos especializados en nuestro área de conocimiento, ¿no? Sabemos cómo, lo que te comentaba antes, cómo baja la tierra ese conocimiento y llevarlo, por ejemplo, en mi caso, al TDAH, esas afectaciones que tienen, cómo adapto yo los contenidos, la metodología, ¿no? La forma de dar clase para sortear esas dificultades que tienen los niños. Claro. Y en eso es en lo que estamos especializados realmente. Vamos a entrar ya de lleno en lo que es el core, ¿no? Un poco el corazón del núcleo de todo esto que es el TDAH, ¿no? Evidentemente tú eres especialista en esto, yo soy un mero conocedor porque tengo un caso en la academia, ¿no? Y de eso es lo que íbamos a hablar un poco. Tengo un par de alumnos que tienen pues TDAH, pero quiero saber de tu opinión. Explícanos un poco el TDAH, cómo se manifiesta, cómo se diagnostica, cómo aparece en el alumno, cómo lo identificas, un poco todo eso. Nosotros no trabajamos ya con diagnóstico o que estén en proceso. Vale. O que tengan unas dificultades que se asemejen mucho y que es bastante probable que lo sea, ¿no? Hay una sospecha. No hacemos el diagnóstico como tal. Ese diagnóstico, digamos que las primeras manifestaciones suele verlo la familia o a veces en el colegio, esas dificultades que van teniendo, y a partir de ahí ya se inicia todo el proceso de diagnóstico. Ok, vale. O sea, en la parte de diagnóstico no entráis, eso ya está diagnosticado previamente. Claro. Vamos a centrar en la parte de metodología. O sea, ¿qué paso a paso hacéis exactamente? ¿Cómo tienes estructurada tu metodología para dar atención a estas necesidades tan diferentes, ¿no? Bueno, depende, es una metodología genérica para el TDAH, quiero decir, pero luego hay que enfocarnos dependiendo de la dificultad que tenga el niño. Esa metodología se adapta en cuanto a la resolución de problemas, en cuanto a las tablas de multiplicar, en cuanto a todo tipo de conceptos de fracciones, decimales, unidades de medida y demás, ¿no? Es decir, una metodología, no podemos hablar de una metodología genérica para matemáticas, sino que en cada contenido hay que trabajarlo de una manera concreta que para ellos les resulte más sencillo comprender todos esos conceptos más abstractos y claro. que puedan seguir avanzando.
También quería enfocar este podcast, entrevista, llámalo como quieras, en desmitificar. Creo que es importante desmitificar porque puede haber mucha creencia popular sobre TDAH, tiene este estigma, este y este. Vamos a desmitificarlo. Te voy a lanzar unas cuantas ideas de percepciones que tengo yo del TDAH, ¿no? Por ejemplo, ¿una persona con TDAH puede ser buena en matemáticas? Sí, por supuesto. ¿Por qué? De hecho... ¿O por qué no? Bueno, porque te pone un compromiso. No tiene por qué estar afectada a la inteligencia, ni mucho menos. De hecho, en la mayoría de casos incluso hay altas capacidades, pero suelen tener un CI normal, incluso alto. O sea, hay variedad de coeficientes intelectuales. Claro. Vale. Eso depende depende de cada caso, ¿no? Pero claro que se pueden ser muy buenos en matemáticas. El problema es cuando se consideran malos en matemáticas, que en muchos casos empiezan considerándose buenos, pero llega un momento en el que ya no se ven tan buenos. Claro. Que ahí está el problema, porque ya estamos hablando de identidad, de soy malo en... ¿Tiende a juzgarse mucho la persona con TDAH? Mucho. Muchísimo. Mucho. Esos pensamientos... Al final son niños que están expuestos a la crítica, a ser juzgados continuamente, no atiendes, presta atención, no te muevas, para un poco quieto, ¿no? Es todo el tiempo machaque. Incluso, ellos también hay que tener en cuenta todo ese déficit ejecutivo, en este caso en las matemáticas, que les hace acumular muchos errores siendo una metodología tradicional y eso les lleva a darse cuenta a ellos que por mucho que sepan que puedan hacerlo, se van equivocando, se equivocan. Y en matemáticas, por ejemplo, esos errores se ven muchísimo. No es lo mismo un error conceptual de lengua o en historia o en cualquier otra asignatura que un pequeño error, un cambio de signo o cualquier pequeño error en matemáticas que te lleva ya a que el resultado sea erróneo y ahí es lo que es darte cuenta de ese error es obvio, y el niño se da cuenta de que en matemáticas falla mucho más. ¿El resto de sus compañeros, quiere decir? No, en comparación con otras asignaturas vale. Al ser, claro, las matemáticas al final, lo que te comento, un cambio de signo, un cambio de un número o saltarse un paso, el ejercicio va a estar mal. Claro. Entonces ahí es lo que les puede llevar más al siempre me equivoco, al no se me da bien, al soy malo en matemáticas. O sea, poca tolerancia a la frustración y poca tolerancia... ¿Cómo? ¿Tienen poca tolerancia a la frustración? ¿Suelen tenerla? Sí, poca tolerancia a la frustración, sí. Vale. Sí. ¿Y la atención? ¿Cómo funciona su atención? Porque, por ejemplo, yo recibo a veces comentarios de madres de, bueno, mi hijo tiene TDAH y no sé si se podrá concentrar con el online, ¿no? Bueno, nosotros tenemos academia online, al fin y al cabo, pues, para allá cuantas más personas mejor. Una persona, o sea, tú lo sabes mejor que yo, evidentemente, porque lo ves a diario. Los chicos que tienen TDAH, ¿pueden estar en el online? Claro. Por supuesto que sí. A ver. Que, sí. Que recibo muchos comentarios, y tú también seguramente, ¿no? Comentarios de madres que son escépticas. Sí. Sí, porque bueno, ven al final lo que están viendo en casa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues se esperan que en esas sesiones sea más de lo mismo. Claro. Esa inatención. Pero hay que tener en cuenta que el niño, si al niño le interesa algo, si tiene esa curiosidad, esa motivación, si logramos captar su atención, no tiene esa dificultad para sostenerla. Claro, él sí tiene esa dificultad. Nosotros como especialistas tenemos que captarla y ayudarle a que esté atento, porque al final es la puerta del aprendizaje. Claro. Es necesario que el niño esté atento a lo que está haciendo, pero para eso hay que jugar mucho con sus intereses, con motivarle, que esté activo durante la sesión, que esté ¿Cómo se logra eso? ¿Como gamificando también un poco, haciéndolo interactivo? Bueno, a ver, se puede introducir algo de gamificación. A mí personalmente no es algo que me guste, porque al final eso todo es motivación extrínseca. Okay. ¿Y cuando se acabe qué? Claro. Entonces hay que buscar esa motivación intrínseca, que es lo que nosotros hacemos, que es que poco a poco se vayan viendo ellos más capaces, porque va
bueno, pues porque todo va saliendo, ¿no? Poco a poco se les van facilitando las cosas, van aprendiendo, les resulta más fácil acceder a esos contenidos y, y ahí aparece esa motivación porque se ven ellos más capaces de hacer, les genera más ganas de hacer matemáticas porque se ven más capaces, es lo que buscamos. Ujú. Perfecto, perfecto. Tu metodología. Tu metodología tiene una serie de pasos estipulados, y por ejemplo, la mía, te comento un poco para que veas el orden. Vemos un poco el caso general de la persona, acaba entrando a la formación, hacemos un onboarding, Sí. adjudicamos el docente que más se va a adaptar, en este caso a ingeniería, asignatura y demás. Y luego comparte una comunidad con el resto de estudiantes, donde pueden crear grupos de estudio autónomos también, donde tienen sesiones grupales de programación, de cosas que relevantes para la ingeniería, ¿no? Sí. Y al final es un proceso de acompañamiento, no son clases sueltas, puntuales. Claro. ¿Tú cómo lo tienes eso estructurado? O sea, por ver similitudes y diferencias. A ver, esto es un proceso, no podemos pretender que de hoy para mañana las cosas se solucionen, ya No, que claro, claro. trabajo. Metodología trimestral, lo mío, cuidado. Entonces, Trimestral. claro, no, claro que no puede ser sesiones sueltas, no tiene ningún sentido hacer eso. Y ya no, no tiene ningún sentido porque, aparte de que en una sesión o en 2 o en 5 no vamos a ver grandes cambios, tiene que haber un seguimiento, no es algo puntual, tiene que haber un seguimiento, un acompañamiento y pues enfocarse mucho en las dificultades individuales y que vayamos avanzando concretamente con ese niño. Esas dificultades se translucen en las primeras semanas de tu metodología, o sea, el docente te reporta a ti, vale, este alumno, o al soporte, o como lo tengas definido, le remite a quien sea, oye, este alumno presenta esta dificultad que yo he observado durante Sí, sesión. claro, después de la sesión se hace un feedback de lo que se ha trabajado en la sesión y si hay alguna dificultad que se haya observado, que haya que ir trabajando en casa, pues todo, que haya un seguimiento, un feedback de lo que se ha hecho en la sesión y ese seguimiento para continuar. Vale, vamos a hacer un ejercicio muy bueno, interesante. sí, a ver. No, aparte de lo que son las sesiones, que es el trabajo específico de las matemáticas accesibles para ellos, para niños con TDAH, luego también está otra parte que es igual de importante, aunque muchas veces no logramos ver la importancia que tiene, que es todo el sistema familiar en el que está aprendiendo el niño. Okay. Es súper importante que la familia sepa también abordar esas situaciones de deberes, de gestión emocional, todo, autonomía, cómo podemos construir la autonomía. Y para eso también realizamos talleres con nuestra psicóloga, Andrea, con las familias. Brutal. Y además, ya durante el curso, esa coordinación con el colegio o con el instituto, con el centro escolar, enfocada en lo que hablábamos antes, de que la falta de conocimiento que hay en estas dificultades, de cómo pueden adaptar los exámenes, lo que es el día a día, las adaptaciones metodológicas. Ok. Tenemos aquí la gafa de la iglesia porque se viene. Claro. se viene en todo su esplendor y resplandor. No, pero bueno, volviendo un poco al tema, tengo ahí los paipai, las gafas, esto es un despliegue. Vamos a hacer un ejercicio, te propongo un ejercicio. Vale. Vamos a contrastar dos alumnos, uno de tu academia y otro de la mía. Evidentemente, que tienen los dos TDAH, yo no soy especialista, pero tengo alumnos que tienen TDAH en la academia. Quiero ver similitud y diferencia, porque al fin y al cabo hay una línea cronológica de, vamos a decir, 10 años. Este chico tiene 19 años, actualmente. Sí, vale. Vale. La edad media de tus alumnos es de 10, 11, 12, ¿no? Sí, hay niños de la ESO también, pero bueno, vamos a decir una media de 10, 12. Perfecto. Bueno, el uno me está viendo, Blay, ¿qué tal? Te saludo, tío. Un máquina, uno de los grandes de Thinking Academy. Te voy a ir soltando cosas que yo he observado. Yo no soy su docente directo, pero sí que estoy en contacto con él y al final pues hemos grabado demás y nos conocemos, ¿no? Él llegó a comentarme, él vino a la academia en una estación de preparación de exámenes, ¿no?
Ujú. Había tenido un primer año de carrera complicado, pues asignaturas de más nivel que se le estaban complicando, venía de un buen bachillerato, con lo cual es un buen estudiante y lo sabe además. Él me comentaba que... ¿qué me comentaba? Me comentaba que en una de las sesiones él no siguió las pautas médicas, no tomó la medicación en una sesión y al parecer estuvo como adquiriendo conocimiento de una manera como más profunda. ¿Cómo afecta la medicación? ¿Eso te ha pasado alguna vez? ¿Eso yo te digo? ¿En algún alumno tuyo? ¿O te lo han reportado alguna vez? No, que tenga conocimiento, no. Vale. No. O sea, o en tu conocimiento, ¿cómo afecta la medicación al rendimiento de un alumno a nivel académico? Bueno, a ver, yo la medicación para mí es algo muy personal, que eso tienen que decidirlo las familias, desde luego, y no, bueno, mi opinión al final es casi irrelevante. ¿Les ayuda? Sí, pero también hay que ver que esos efectos secundarios que puedan tener. Entonces, es una decisión muy personal, como digo, de la familia, de los padres y ver. Yo, Ok. ahí en lo que es el tema de medicación, Vale, ese no. tema no. Ya me dijiste que en la parte de diagnóstico eso no lo trabajáis vosotros directamente. No, porque es algo muy personal, al final es una decisión de la familia, no por, ¿sabes? Si las familias escuchan, es que es muy buena la medicación, bueno, pues es que a lo mejor a su hijo, tío, los efectos secundarios no compensa una cosa con la otra, entonces que no se vean tampoco como no estoy haciendo esto y debería de estar haciéndolo. Al final para eso están los especialistas, para recomendar o no medicación. Ok. Vale, otra cosa que he observado de su caso. Él me comentaba también que en los exámenes él siente que rendía bastante, creo que me comentó que rendía por encima de sus expectativas. ¿Cómo son las expectativas de una persona con TDAH? Es decir, ¿tienen expectativas de voy a conseguirlo o tienen como a... Varía mucho. Varía mucho. Varía mucho de un niño a otro o de un adolescente a otro. Pero sí suelen ser más, digamos, no pesimistas, porque la palabra no es pesimistas, porque ahí estamos hablando ya de otro tipo de emociones. Lo que se manifiesta parece que es pesimismo, pero no. Y si suelen, el no soy capaz, soy incapaz, el no lo voy a conseguir, no me va a salir. Y eso muchas veces, claro que les afecta, les bloquea a la hora del examen, porque todo es esa alarma interna que está bloqueando función ejecutiva aún más de la afectación que ya tienen. Entonces, esos bloqueos en los exámenes suelen venir mucho por ahí, por esos pensamientos y esas creencias que ya tienen de no soy capaz, no me va a salir, y al final lo que es la profecía autocumplida. Una cosa que he observado también de su proceso es que es una persona muy apasionada, le gusta mucho lo que hace y lo disfruta y se le nota. Además hace mi carrera aeroespacial, en el caso de la Carlos III yo la hice en la Politécnica de Madrid. Es una persona muy, muy apasionada, con muchas ganas de aprender. ¿Dirías que es algo habitual una persona con TDAH? ¿O ahí también varía mucho? Claro, es que al final... Que queremos identificar los rasgos, ¿no? De un poco claro, de... es que el alumno que me comentas, me dices que sí que ves tú que esa motivación en las matemáticas, en la ingeniería... En la ingeniería en general, sí. Claro, en querer sacarlo, en querer ir al siguiente nivel. Claro, no tiene que ver. Ellos, claro que pueden tener ilusión y motivación por una carrera concreta, y además esto es también lo que te comentaba ayer, que eso es muy, bueno, pues me gusta este podcast que estamos haciendo precisamente por estos casos, para que las familias, vean que, bueno, que se puede conseguir perfectamente, que aunque de ellos tengan ahora mismo esas dificultades con las matemáticas, no tiene por qué ser un obstáculo para elegir la carrera que ellos quieran y el futuro que ellos quieran realmente, dedicarse profesionalmente a lo que les gusta. Exacto. De hecho, yo quería también traer a Blay, porque Blay es caso de éxito de Thinking Academy. ¿Cómo? Blay es caso de éxito de Thinking Academy. Blay, sí. O sea, el chico sí, sí. y tiene TDAH en mi academia. Y estudia ingeniería espacial. Quiero decir, no hay impedimentos. De hecho, lo que yo veo es que se estigmatiza mucho, ¿no? Hay mucha estigmatización con el TDAH y no debería ser así. Es simplemente
una serie de pautas de comportamiento más diferentes, ¿no? Que simplemente pues hay que atacar de manera personalizada. Es como yo lo veo según entendiendo lo que... Es la forma de procesar. La forma de procesar la Ok. información es precisamente es ahí. Pero lo que decíamos antes, no hablamos de una discapacidad intelectual o de una capacidad intelectual baja. No en muchos casos. En la mayoría de casos puede haber casos que puede haber otra comorbilidad, que puede haber, bueno, puede ser. Pero como principalmente no tiene nada que ver con la inteligencia, con la capacidad intelectual, pues no tiene por qué tener ningún impedimento, siempre y cuando se adapte la metodología, se les ayude sobre todo, que ellos vayan experimentando que pueden, que lo van sacando, que eso es lo que les va a motivar, porque como vean que no, y que no, y que no, y que no, pues al final son esos pensamientos, esas creencias que hablábamos antes y se acaban cumpliendo. Voy a comentar otro caso ya que estamos, que en este caso es TDA, no es esa H, no está. Sí, bueno, con predominio inatento. Predominio inatento, ok. Vale, este chico de mi academia, te lo traigo también aquí a la mesa con los paypais. Se llama José, él está en mexicano, estudia en Estados Unidos. Nuestro primer alumno americano, es en Indian Academy. Bueno, estudia en la Universidad Americana. Él tiene TDA, concretamente. Y ahí sí soy yo su docente directo. Y yo sí he observado, yo evidentemente hago mucha personalización, hago mucho coaching, al final estoy muy cerca de ellos. Yo sí he observado que este chico tiende a estresarse con facilidad, a desarrollar algo de ansiedad, a procesar la información de una manera más paulatina, no lenta, paulatina, como va a su ritmo. Sí. La parte del H no está, hiperactividad, no está aquí. Y cuando, por ejemplo, yo le hago muchas preguntas al final, yo soy muy preguntón a nivel docente, ¿no? Yo sé que su respuesta va de manera mucho más lenta. Si la respuesta de alguien con TDAH puede ser, la suya es más paulatina, más. Y su capacidad de expresión también es más paulatina. No es ni mejor ni peor, es más paulatina. Claro. A una velocidad que es menor. Pero totalmente funcional, quiero decir. Aquí no hay estima de ningún tipo. Entonces, diferencia entre TDAH y TDA, porque yo, sin yo ser experto en la medio, soy ingeniero al final, especializado en ingeniería y en docencia en ingeniería, pero tengo 2 alumnos que tienen TDAH y TDA dentro de mi academia. Y veo diferencias entre ellos. Cuéntame un poco qué diferencias ves tú entre la persona con TDAH y TDA o cómo. Sí, bueno, principalmente es la H, la hiperactividad. Pero eso no quiere decir que en el TDA, bueno, en el TDAH con predominio inatento no haya hiperactividad, la hay, pero de pensamientos, la hay el bucle. El bucle, ok. Y mil ideas, y bueno, intentar clarificar algo dentro de todo eso que hay, toda esa... ¿Hay mucho pensamiento intrusivo? ¿Hay mucho? Pensamiento intrusivo. ¿Pensamiento inclusivo? Intrusivo. Ah, intrusivo. Inclusivo. Mucho. Intrusivo. Mucho. Pero es por la experiencia, por eso lo importante es cambiar la experiencia que tienen. Vale. Porque, como hablábamos, no tiene nada que ver con la inteligencia, entonces esas experiencias que a ellos les hagan ver que sí que pueden avanzar, es lo que van a ir cambiando esos pensamientos. Al final es experiencia, pensamiento, creencia. Si cambias la experiencia, van a ir cambiando los pensamientos y por tanto podremos modificar esa creencia que tenemos e irnos a otra creencia de si puedo, si me sale. Sí, yo conozco el flujo inverso, ¿no? Todo comienza en el pensamiento. El pensamiento es lo que genera una emoción, la emoción genera una acción, la acción genera un resultado. Es como que le has dado la vuelta a la tortilla, pero también tiene sentido, en ese sentido, ¿no? Vale, guay. Sí, bueno, la emoción por supuesto que también es súper importante, pero quiero decir que al final tú no vas a pensar que eres incapaz de matemáticas si la experiencia está siendo buena. Claro, obviamente. Entonces, claro, si la experiencia es no me sale, me equivoco, da igual que estudie, da igual que practique, al final el pensamiento ¿cuál es? No soy bueno en matemáticas.
o esa sería ya la creencia, pero bueno, Claro, el claro, pensamiento es el no se me da bien y al final vamos al no soy, a la identidad. la identidad. ¿Nos puedes referir un caso concreto de TDAH con EVA? O sea, tu academia. ¿A un caso concreto que te haya generado, o sea, te haya resultado como grato poder haber ayudado a esa persona a salir un Bueno, poco a de... muchos niños, claro, no uno en específico, O alguna, al alguna, final. alguna concreta que recuerdes que te haya generado mucho impacto? O... A ver, para mí lo principal, fíjate, aún siendo de matemáticas, para mí lo principal no son las matemáticas, es cómo se siente ese niño, lo que está pasando ese niño, lo que está sufriendo. Y no él, sino también esa dinámica familiar, ese ambiente, todo esto que se está generando alrededor de no quiero hacer, no quiero ponerme, no me sale, discutimos, todo el tema más familiar. Es decir, intentar a través de las matemáticas, que es la dificultad que se está observando, cambiar esas dinámicas que son las que están haciéndole sufrir realmente, pasarlo mal con las matemáticas. No tanto conceptualmente, me refiero. Al final, no es que, en la mayoría de casos, no es que tengan dificultades como tal en las matemáticas como tal, sino en lo que te comentaba de no sentirse capaz, de todo esto, que, al final es lo que les hace sufrir, Claro, básicamente, y pasarlo mal. Todo esto afecta muchísimo a la autoestima. Al final Y una pregunta, una curiosidad que tengo. Es cierto que en pleno siglo XXI que estamos, digamos que hay como más difusión ahora de cuestiones más de tipo interno, emocional, ¿no? Como que se da más visibilidad a la psicología, a TDAH, a lo que sea, ¿no? A cuestiones de identidad de género, ¿no? Se da más visibilidad en el siglo XXI a eso que en comparación con el siglo XX, ¿no? El TDAH, por ejemplo, ¿qué ha experimentado? O sea, en el siglo XX se hablaba ya de TDAH. bueno, a ver, el TDAH siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, pero la pregunta es Otra, si se habla o no de eso. a ver, ya hace unos años pues no es que no estuviera, pero no había tanto diagnóstico, Vale. digamos que no es que no se conociera, porque sí que se conocía, pero que no se daban tantos diagnósticos y no estaba tan presente, aunque estuviera realmente, pero no diagnosticado. Vale, entiendo. Que hay ¿Hay más también... casos hoy en día? ¿Cómo? ¿Hay más casos hoy en día, dirías tú? Sí. O sea, estadísticamente hay más casos que Sí, en otras épocas. sí, claro. Pero eso no quiere decir que no lo hubiera. No, claro, De obvio, lo que obvio. hablamos, que no, ahora hay más diagnósticos. Claro, claro, 100%, 100%. Muy bien, vamos haciendo un wrap-up aquí, un cierre de podcast. ¿Qué podemos esperar de TDAH con tirando la hora del eclipse ya que se viene? Hostia, madre mía. ¿Qué podemos esperar de TDAH con Eva los próximos meses, años? ¿A dónde va este proyecto? Pues vamos, para mí una satisfacción absoluta el poder ayudar a todos los que podamos, a todos. A todos. A todos los niños con TDAH que podamos, a no sufrir por las matemáticas, a no pasarlo mal y a mejorar también toda esa dinámica en casa que sufren los niños, pero también lo pasan muy mal los padres, ese agotamiento Claro. del día a día, mejorarlo y que no sea sobrevivir al TDAH, que sea, bueno, pues llevarlo de la mejor manera posible. Al final siempre va a estar ahí y hay que ayudar al niño y ayudarles también a ellos a llevarlo de la mejor manera posible. Buenísimo. ¿Te quieres especializar en otros ámbitos en el futuro? O sea, formarte en unos ámbitos y... Claro, a ver, nunca no me cierro, ¿no?, a ello. Podría ser cualquier otra, ¿no? Claro, sea claro. dislexia o discalculia, Claro. o podría ser... No lo he traído aquí el tema de la dislexia, tengo otra alumna que tiene dislexia en la academia, pero bueno, se escapa ya un poco de las competencias. Sí, dislexia. bueno, ahí, a ver, también hay bastante similitud, porque ahí también entra en juego lo que es la memoria de trabajo, función Claro. ejecutiva, y sí, hay, por ejemplo, las tablas de multiplicar en dislexia, aunque no haya TDAH, o discalculia también les cuesta un montón. Entonces, esta metodología que utilizamos nosotros, que es más enfocada, como digo,
al TDAH, pero a función ejecutiva. A todas esas afectaciones que también están presentes en otros trastornos o dificultades de aprendizaje, como pueden ser las que estamos comentando, claro que les es útil para ellos, porque la afectación es esa, Claro. es la misma, aunque luego haya otras dificultades. Claro. Yo voy a comentar brevemente un poco el caso de la chica con dislexia, no menciono su nombre en este caso. Pues se le diagnosticó recientemente, pero sí que yo soy su docente directo y hemos estado un año prácticamente trabajando, y sí que, por ejemplo, en este caso he observado que efectivamente tiene dislexia, y yo lo fui como atisbando un poco durante todo el transcurso de la docencia, ¿no? Sí. Que decía, confundía izquierda por derecha, arriba con abajo. Digamos que la función lectora estaba más deteriorada, ¿no? Y entonces, en ese caso, lo que pregunté, evidentemente, a expertos en dislexia, favorece mucho la parte auditiva. Es decir, el input que tiene el alumno para poder entender un enunciado o un problema, en este caso de física, matemáticas, son de una complejidad más alta, tiene que ser algo auditivo. Por eso usamos mucho las grabaciones, puntos concretos de las grabaciones que trabajar, y también leer el enunciado en voz alta. Evidentemente en el examen no lo podrá hacer, pero podrá susurrar, ¿no? Sobre todo para que tenga, porque si ese input no está optimizado, vamos a decir, buscar otros que nos puedan facilitar el entendimiento, porque no es... Y yo creo que esto es algo muy interesante de verbalizar aquí ahora y de explicar, porque la gente que me está viendo puede tener un hijo con TDAH, con TDA, con dislexia. Yo soy un ignorante absoluto, yo aprendo de la experiencia al final, no estoy especializado en esto, eso lo dejo a vosotros. Pero al fin y al cabo, pues llegan estos perfiles a mi academia y me gusta rodearme de profesionales como tú, Eva, y otros que me ofrezcan esa visión más completa, ¿no? de la docencia. Yo al final soy ingeniero, no soy docente, pero la experiencia me ha ido llevando por el camino de la docencia y no la quiero soltar. Me pongo un poco... Es que se viene el eclipse y ya me estoy poniendo emocional, ¿no? Pues Eva, darte las gracias por acogerme aquí en la terraza de tu villa aquí de Torrevieja, que no sé si lo veis de fondo, pero es que es un paraíso, esto. Es muy beautiful, sí, muy guay. Y haremos algún podcast más en el futuro, ¿no? 2017, 2018 es como están Thinking Academy y TDAH conmigo. ¿Sí? Actualizaremos. ¿Has estado cómoda en el podcast? Sí, claro. Siempre. Brutal. Un auténtico placer, Eva. Y igualmente, a seguir ayudando a los alumnos. Muy bien. A por todas.